FC26 tiene pinta de ser el mejor juego de la historia de EA y tú, sí, tú que estás viendo este video estás pero segurísimo que vas a dominar en esta nueva entrega. Pues déjame decirte que te tengo una mala noticia, y es que si seguís haciendo lo mismo que has estado haciendo en FC25, no lo vas a conseguir. Y no me refiero solo a perder partidos, me refiero a quedarte atrás, a no poder evolucionar. Mira, la temporada de FC25 está muy cerca de finalizar, y luego de que yo he jugado cientos de miles de partidos, analicé miles de videos, tanto de profesionales, de streamers y de jugadores casuales, he leído cientos de miles de comentarios en Reddit y en cualquier otro tipo de red, te puedo asegurar que he encontrado qué fue lo que separó a los mejores de todos los demás. Y es que hoy es un día muy especial, porque hoy te voy a mostrar los 5 errores graves que no te dejaron avanzar al siguiente nivel. Y por supuesto, cómo evitarlos para arrancar FC26 con una ventaja real. Así que vamos a ello. Estoy segurísimo que en algún momento viste esa táctica de Anders Bergan, ganador del FC Pro, ya sea en YouTube o en X, o muy seguramente en TikTok, que decía: esta fue la táctica ganadora del FC Pro, y pensaste, uy, con esto por fin me voy a volver completamente invencible. Copiaste el código, lo aplicaste tal cual como estaban y te metieron 4 goles en menos de 20 minutos. ¿Te suena? Pues bienvenido al club de los que cayeron en el error número 1. Give people what they want. Give them Zlatan. Copiar las tácticas de los profesionales sin entender el sistema IQ de roles. Déjame saber en los comentarios, tengo muchísima curiosidad. ¿Cuál fue esa táctica que copiaste que te hizo que te golearan, que te metieran la goleada de tu vida? Empezamos fuerte con el primer error, y es que aquí vas a necesitar hacer un poco de autocrítica. Mira, los profesionales no solo utilizan estas formaciones porque sí, ellos las ejecutan en un nivel totalmente distinto al que en el que estamos tú y yo. Ellos tienen reflejos extremadamente rápidos, juegan en otro tipo de conexión y sobre todo dominan las bases y dominan los fundamentos del juego. ¿Sabes por qué a ellos les va tan bien este tipo de formaciones y a vos no estas tácticas? Porque ellos no solo utilizan la táctica porque sí, sino que manejan a su equipo de forma manual. Si tú ves jugar a Anders Bergan, vas a ver la cantidad de desmarques manuales que él hace y cómo domina la presión manual. Eso está en otro nivel que nosotros no lo tenemos, ¿no? También cambian con sus centrales con el stick derecho con muchísima precisión, saben presionar muy bien con los MCs, cosa que para nosotros es casi imposible. Manejan rapidísimo el player lock, saben cómo hacer coberturas, saben cómo buscar los espacios, cómo explotar los espacios, y pues nosotros no. Entonces obviamente ellos utilizan roles más ofensivos porque dominan totalmente la forma manual de defender. A ver, aquí el verdadero problema no es solo copiar, sino que es depender de lo que estamos copiando y creer que nosotros somos tan buenos como esos profesionales. Si no entendés por qué una táctica funciona, no vas a poder corregir nada cuando esta táctica empieza a fallar. ¡Piensa, Mark! Y eso es lo que te pasa cada semana. Mira, el meta cambia por cada parche o por cada cuestión que se va aprendiendo del juego. Los rivales también van mejorando y van aprendiendo, y vos te quedas igual. Mira, los jugadores que marcaron la diferencia este año aprendieron a leer también su plantilla y las opciones que tenían. No solo estuvieron imitando esquemas, estuvieron probando, cosa que tú no hiciste. Ellos sabían, por ejemplo, que no puedes usar una 4-4-2 si tus MCs no bajan a defender. Por tanto, ¿qué fue lo que hicieron? Si ellos querían presionar con esa formación, pues entonces aprendieron a cómo defender con MCs. Bien, ahora, ¿querés dejar de depender de lo que hacen nosotros? Bueno, podemos empezar de la siguiente forma. El primer paso, analiza cuál es el estilo de juego que querés aplicar. Tal vez es posesión, tal vez es contraataque, ¿no? Y entonces con eso hay formaciones que son mejores y otras que son muchísimo peores. Una vez que tenés tu estilo de juego, paso número 2, elegí una formación que refleje eso. Paso número 3, una vez que tengas tu formación y tus roles, vas ajustando un rol y un enfoque a la vez. Jugás 3, 4 partidos, medís el cambio y entonces lo volvés a ajustar.
Paso número 4, tenés que aprender qué hace cada rol con su enfoque. De verdad que sí. No dejes que te vendan milongas. No pongas delantero móvil porque todo Jesucristo en TikTok y los profesionales usan delantero móvil y te dicen usar delantero móvil sí o sí. Decime, ¿por qué no usas cazagoles? A ver, en los comentarios poneme cuál es la diferencia entre el cazagoles y el rol de delantero móvil. ¿Sabes en realidad cuál es? Ponémelo en los comentarios. Paso número 5, graba tus partidos, observate. Es tan sencillo como apretar el botón de transmitir en la PlayStation y de ahí le pones guardar la partida anterior. Es así de sencillo. Y guardar en una partida en la que te fue muy bien y puedes guardar una partida en la que tal vez no te fue tan bien o en la que te destrozaron para que puedas ver por qué y lo puedas entender. Cuando realmente entendas cómo funciona el sistema IQ, vas a poder moldear tu juego con tu estrategia, dando un salto de calidad. Y aquí es donde te tengo una excelente noticia. Hoy sí, no solo te traigo malas noticias, viene una buena noticia. FC26 va a tener un estilo muy similar del IQ, el que hemos estado utilizando en FC25. Ya vimos las noticias, cambiaron muy pocos roles, han agregado uno que otro enfoque, pero es el mismo sistema. ¿Qué significa eso? Que puedes practicar en este momento en FC25. Ahora bien, este no es el único error que se ha cometido este año. El siguiente te va a doler. ¿Y sabes por qué te va a doler? Porque tiene que ver con tus monedas e incluso con tu propio dinero. ¡Ay, mis ahorros! Aparece un nuevo SBC que dice icono garantizado 89 más. Son 5 plantillas solamente de 90 a 92 de media y tu cabeza hace clic y dice esta es mi oportunidad de tener algo muy top. Y venís y te gastaste todas las medias de tu club. Le das a enviar y te aparece el Zanetti de 89. Se acabó el sueño. Y no solo fue una vez, fue una y otra y otra y otra. Y sin darte cuenta ya entregaste hasta media plantilla titular por puro humo, por nada. Y encima se te terminaron todas las monedas. Bienvenido al error número 2. Give people what they want. Give them Zlatan. Gastarte todo en SBCs tipo casino y sobres de la tienda. Y mira, es que EA te vende esperanza, lo hace muy bien, son expertos en hacer eso. Cada semana te sacan SBCs que requieren medias altas con requisitos absurdos. A lo largo del año tenemos cualquier cantidad de ejemplos que parecen que nos estaban haciendo un test de IQ, dando supuestas recompensas que son espectaculares, pero a ver, nada de eso. Si te pones a pensar un segundo, ¡Piensa, Mark! ¿por qué te estarían dando un jugador top a vos? ¿Por qué? Justo a ti, dime por qué. Pues la verdad es que la gran mayoría de ocasiones eso no va a pasar. Por supuesto, miras a tu youtuber favorito, a tu tiktoker favorito que ha abierto no sé cuántos, algunos 30 o 35 y obviamente justo van a subir el clip donde le sale Johan Cruyff, ¿no? Y el resto, pues no, bien editado, gracias, ¿no? Bueno, y ni entremos en las teorías conspirativas de las cuentas de los streamers que a veces parecen que están tocadas por los mismos dioses de EA. Ahora, comentame si crees en este tipo de teorías conspiratorias. Tengo muchísima curiosidad de ver qué pensás. A ver, el problema en sí no es solo hacer el SBC. El problema es que te hiciste 20 y tu club se quedó completamente seco. Hasta metiste jugadores de tu plantilla titular para nada. Y ahí, ojo con esto, ojito con esto, cuando ya no tenés medias, ¿qué sueles hacer? Comprar los jugadores en el mercado. Y cuando se te terminan las monedas, estás tentado a utilizar tu dinero real. Y entre más pasa el tiempo en el ciclo, utilizar tu dinero real en el juego no vale la pena. De verdad que no vale la pena. Entonces, ponete a pensar en lo siguiente. Le estás metiendo dinero real a un juego que en 12 meses caduca por completo. Y este año caducó antes de los 12 meses porque van a sacar el FC26 antes. ¿Valió la pena de que te saliera ese Zanetti sin playstyle útiles o en posiciones que no necesitabas? No, por supuesto que no. Y eso que gastaste todo. Mientras vos estabas gastando todo lo que tenías, otras personas estaban acumulando cartas, guardaban las medias y se armaron equipos top sin gastar un solo centavo. Equipos mucho mejores que los tuyos que les dieron una ventaja competitiva. Ahora bien, como te dije al principio, EA es experto en este tema y se aprovecha de esa adrenalina que te da en abrir sobres y tal vez me sale Ronaldo Nazario. No te va a salir. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Ahora, ¿querés dejar de caer en esta trampa? Hay algunos truquitos que te puedo dar. En el primer paso,
cuando salga uno de estos SBC, no te lo hagas apenas sale. Espérate a ver cómo le va a los demás, a tus amigos, a gente cercana que tenés que tal vez se los hacen, les sobran las medias y mira si de verdad están saliendo cosas top. Yo me he fijado de que hay como cierta rotación con este tipo de temas y hay días en los que son malísimos y otros días en los que sí, como que algo le hacen al algoritmo para que salgan cosas buenas. Segundo, usa herramientas como Foodbean, como FoodGG para analizar cuánto está costando en monedas versus el valor real del jugador más probable que te salga. Hacelo. Esto te va a dar un golpe de realidad y créeme que vas a querer dejar de hacer este tipo de SBCs. Bien, evitas SBCs que no te aseguren un jugador top. En todo caso, si te la quieres jugar, hacete los que te dan picks. Pero si es un sobre 89 más que te puede dar cualquier cosa que no puedes elegir, eso es mejor evitarlos. Y el paso número 4. Antes de enviar una plantilla, pregúntate, la mayoría de jugadores que me pueden salir en este sobre, los más probables, me van a durar más de una semana. ¿De verdad entrarían en mi plantilla? Y si la respuesta es que no, mejor guárdate tus medias. ¿Ok? Bien, como te digo, los que supieron administrar bien tanto sus monedas como sus medias, al final tuvieron un equipo top casi toda la temporada. Ahora bien, no solo alcanza con tener un buen equipo, porque si no sabes cuándo hay que parar, podés perderlo todo por tu propia mente. No hagas esto, es muy pegriloso, muy pegriloso. Pero antes de pasar al siguiente punto, coméntame cuál fue ese SBC que te drenó por completo. Estoy seguro que has estado en esta situación. Acabas de perder un partido injustamente. Te robaron un penal, pegaste 7 tiros al palo, tu rival te metió 3 goles de rebote, te hizo el greedy y encima te metió otros 2 trivelazos. Estás con una bronca y agarras ese control con más fuerza y le das a buscar al partido otra vez y querés humillar al siguiente rival, que pague por lo que hizo el rival anterior. Pero no, volviste a perder. Y ya no estás pensando, solo querés ganarle al que sigue y vuelves a perder, y vuelves a perder, y volves a perder y sin darte cuenta ya estás 2-7 en Food Champion y perdiste todo el fin de semana. O si estabas jugando Rivals, ya pasaron 3 horas y media y solo llevas 3 puntos. Y la razón, no es que el juego siempre esté en mi contra. Bueno, a veces sí, pero en este caso en específico es que vos ya no estabas para seguir jugando. Bienvenido al error número 3. Give people what they want. Give them Zlatan. Jugar tilteado y con rachas de derrotas muy negativas. Si has llegado hasta acá, coméntame, ¿cuál fue tu peor racha en Food Champion? Cuando jugás tilteado, cuando jugás enojado, tu cerebro ya no está funcionando, ya no puedes dar lo mejor de vos, ya estás en modo supervivencia, ¿no? Quieres atacar más rápido, recuperar más rápido, ganar ya, humillar ya, hacerle el greedy. Y bueno, ¿y cuál es el problema con esto? Que vas a apurar todas tus jugadas, vas a estar forzando pases, vas a empezar a salir con tus centrales a lo loco y el rival, la verdad, la va a tener muy fácil para ganarte, ¿no? Y eso que era una derrota aislada se va a convertir en una racha de derrotas que te va a hacer odiar este juego e incluso te vas a empezar a desquitar hasta con tu familia, con tus amigos. Mira, por eso es que la que te gusta no te hace caso, porque estás siempre enojado con este juego. Me lleva la pitufichingada. Entonces, cuando ya no estés en control de tus emociones, déjame decirte una cosa, ese partido ya lo perdiste antes de que empiece, ¿ok? Este es uno de los errores de los que menos se habla, muy pocas personas te lo van a decir, y es déjame decirte que es uno de los que menos vas a notar, y es el más destructivo de todos, porque te va a afectar en tu vida personal. No lo ves venir, vos pensás que estás jugando mal, pero en realidad estás jugando emocionalmente herido. Sí, escuchaste bien, emocionalmente herido. Este juego te hace daño emocional. Será mejor dormir. Así como tu ex. Me hizo mucho daño. ¿Te rompió el corazón? ¿El corazón? ¡El culo me rompió el corazón! Así que, ¿querés recuperar lo que perdiste? Pues no vas a poder recuperar absolutamente nada cuando tu mente está completamente desenfocada. Los jugadores top entienden esto, entienden que el estado mental es una parte fundamental de este juego. No se juegan 20 partidos seguidos solo porque sí, saben cuándo parar, saben cuándo tomar pausas. Y vos también tenés que empezar a jugar más como una estratega y
no como alguien que está desesperado. Mira, un muy buen ejemplo es Nicolás 99, el argentino. Este tipo es todo un Iceman, es impresionante. La verdad es que yo solo conozco un solo jugador que juega mejor cuando esté enojado y ese es Anders Bergkamp. Pero fuera de eso, a todos nos va peor cuando jugamos enojados. Ahora bien, ¿querés evitar destruir todo tu progreso por culpa del tilteo? Pues mira, te voy a hacer estas recomendaciones. Recomendación número 1, la regla de las 2 derrotas. Ya perdiste 2 partidos seguidos, pausa. Y me vas a decir, no, pero es que yo no tengo tiempo, que no sé qué. Ok, entonces descansate 15 minutos. Descansa 15 minutos y seguís. Y si tenés tiempo, mejor jugar al día siguiente. Bien. Recomendación número 2, evalúa qué es lo que está sucediendo. Después de cada derrota, si querés, grabate la partida como ya te expliqué y empezá a ver por qué en realidad perdiste. Siguiente recomendación, juega tus partidos en bloques. A ver, Champions y Rivals son modos de juego mentalmente drenantes. Jugás a un alto nivel todo el tiempo. Entonces puedes jugar 3 partidos. Si no tenés tiempo de jugar al día siguiente, pues hacer una pausa, esperate unos 15-20 minutos, jugar otros 2 partidos y así sucesivamente. Hace pausas, créeme que te va a ayudar mucho. Recomendación número 5. Jugate algún partido así como comodín, ¿no? Para divertirte. Te jugaste 3 partidos seguidos de Champions. Jugate un Squad Battle, lo jugate un Rush con tus amigos o algún amistoso, porque de esos que no tengan presión y así tu mente divaga y cuando vuelvas otra vez vas a tener tu mente lista para otro partido, ¿no? Recordá esto que te voy a decir. El que no controla sus emociones no controla el juego. Y el que juega sin claridad toma malas decisiones. Y hablando de estas malas decisiones, este próximo error tiene que ver con las decisiones que tomaste con tus evoluciones y cómo ella se ha aprovechado de esa impaciencia que tenés para que no puedas aprovechar al máximo este sistema de evoluciones. Whoops. Es viernes y sale una nueva evolución, la que venían liqueando, ¿no? Es esa mejora de algún extremo, las stats son decentes, tiene una mejora de pierna mala, pero hasta 4, no le vamos a dar 5, da un playstyle plus ahí más o menos y playstyle blancos no da, ¿no? Y le da 5 puntos más de media. Entonces venís, entras al menú, ves a tu jugador favorito que es meta, que tiene justo la media límite y entonces lo metes, ¿no? Que tiene buena pinta y venís y lo haces. Viene el día siguiente, el sábado, y ella saca otra evolución que pedía menos, tenía menos requisitos todavía y que solo le da un punto de media más y ves que tenías algún jugador que podías haber utilizado primero en esa para después meterle en la siguiente y de ahí se viene el lunes y pasa exactamente lo mismo, solo que esta evolución tiene muchos mejores playstyles plus, tiene mejores playstyles de plata y también se podía hacer antes de las 2 anteriores y pues te reventaste por tu propia impaciencia, te perdiste de tener un jugador muy top y ya así EA Sports lleva 1 y vos llevas 0. Bienvenido al error número 4. Give people what they want. Give them Zlatan. Hacer malas evoluciones y en mal orden. Déjame saber en los comentarios cuál fue la peor evolución que hiciste. Las evoluciones son una de las mejores ideas que ha tenido EA Sports en años. A mí me encantan. Es una de las formas en las que mejor podemos aprovechar el juego sin gastar un centavo de la vida real. Ahora, también es una de las trampas más sucias que nos ha hecho EA Sports en mucho tiempo si no sabes cómo funcionan, cómo ellos te manipulan con este tipo de cosas, ¿no? Y es que no todas las evoluciones se activan al mismo tiempo, tienen fechas de vencimiento. Hay evoluciones que te bloquean, ya sea por media o por playstyle, de hacer otras. Y algunas no suben lo que importa, ¿no? Y lo peor de todo, que muchas te tientan con algunas subidas de ciertos atributos llamativos, pero por ejemplo no te mejoran ni las reacciones ni la compostura, que son 2 atributos fundamentales en este juego. Las reacciones son lo que hace que tu jugador se mueva más rápido cuando sucede algo en la cancha y la compostura de que cuando estás bajo presión tu jugador hace el pase bien y para los definidores lo que hace es que tener 99 de finishing sea 99 de finishing. Si tenés 99 de finishing con 70 de compostura, pues tu jugador va a definir, qué sé yo, 60, ¿no? En realidad no tenemos la fórmula tal cual, pero eso es lo que eso pasa.
A ver, te vienen y te dan 99 de ritmo y lo mismo. O sea, no te suben ni el pase ni nada, ¿no? Hay muchas evoluciones que te han dado playstyle de plata muy malos. Por ejemplo, de cabezazo potente, el flare, qué sé yo, el acrobático. Y al final, como hay ciertas evoluciones más adelante que te piden máximo 8 playstyle de plata y ya las llenaste con pura basura, pues, ¿qué puedes esperar? No la vas a poder utilizar. Este error, a mi parecer, lo cometieron muchas personas. Personalmente, yo también lo cometí. ¿Y pues por qué? Pues porque EA lo ha diseñado así, pero nosotros ya aprendimos en este año y necesitamos mejorar para el año que viene. A ver, te lanzan una evolución decente. Saben que al día siguiente te van a lanzar una mejor porque ya tienen todo el calendario. Y además, vas entregando cartas muy top con potencial brutal en evoluciones que no tienen retorno. Además, si ya evolucionaste, por ejemplo, te evolucionaste un Teo Hernández en una y después sacan unas 2, 3 que eran mucho mejores que esa, vas a tener que descartar ese Teo Hernández para poder volverlo a hacer. Así funciona, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hacer evoluciones de forma más inteligente con todo lo que hemos aprendido este año? Pues a ver, lo primero, espérate. Todas las evoluciones que saca EA las saca con una fecha de caducación, ¿no? Entonces, espérate más o menos a estar cerca de que ya vaya a expirar y ahí decidís con quién la querés hacer cuando ya tengas una cadena que puedes utilizar, ¿no? Lo segundo, prioriza las evoluciones que mejoren reacciones, compostura y vamos a ver qué tan importante es el año que viene en los pases, pero sobre todo que te den alguna mejora en esos atributos. Paso número 3, rechaza evoluciones que den playstyle plus irrelevantes, como acrobático, por ejemplo, ¿no? O el cabezazo potente o el flare este año, ¿no? Paso 4, evítate cargar uno de tus jugadores con más de 8 playstyles en plata. La gran mayoría de requisitos este año fueron máximos 8 playstyles. Entonces, podés ver en tu jugador cuando tenés la vista previa cuántos playstyles va a tener. Y paso 5, planifica bien tu plantilla a futuro. O sea, no solo evoluciones por evolucionar, sino que elegí bien a quién vas a evolucionar en base a qué tanto lo ves utilizándolo en las próximas semanas o en el próximo mes. Mira, las evoluciones bien utilizadas te dan cartas de élite y elevan el nivel de tu plantilla. Yo vengo utilizando una Evo de Teo Hernández desde hace 4 meses y me ha ido súper bien. Y si las usas mal, te deja con una plantilla inflada en media en realidad, pero que los jugadores no tienen ni los playstyle meta ni los atributos meta que en realidad necesitan. Entonces, planifica bien tus evoluciones. Mira la letra pequeña a detalle para que EA Sports no te venza en este tema. Hola a todos, soy Goku. Vegeta se encuentra en peligro y necesita tu ayuda. Por lo mismo, para poder ayudarlo, comenta el número de tu tarjeta, los 3 dígitos de la parte de atrás y la fecha de vencimiento. Y bueno, vamos al último error y que para mí fue el que más jugadores cometieron. Y en mi opinión, este es el error más grave de todos porque es el que menos te deja crecer en el largo plazo. Give people what they want. Give them Zlatan. Número 5, enfocarte solo en las mecánicas rotas y no en los fundamentos del juego. Ahí sí, a ver, este año dominaste los tribelazos, el pase L1 triángulo de primeras, el speed boost, te volviste un experto en estas mecánicas rotas y por supuesto que ganaste uno que otro partido. Pero ¿qué pasó cuando jugaste contra alguien que de verdad era bueno, que dominaban los fundamentos de este juego, las bases? ¿Te funcionó? Claro que no, tal vez lo sorprendiste y le metiste unos goles, pero cuando menos acordaste ya te había metido 7, ¿no? Y es que mientras vos has dependido de las mecánicas rotas que son temporales, porque si ya viste las noticias de FC26, el Speed Boost está nerfeado, el pase de primeras del L1 triángulo de espaldas nerfeado y la trivela, ni digamos, nerfeadísima, hasta quitaron el time finish. Entonces, como has dependido de esa mecánica y no aprendiste a saber posicionarte, a cómo defender, a cómo manejar los ritmos del partido, cómo ver los espacios, cómo explotar los espacios, en realidad no mejoraste absolutamente nada. Obviamente cuando jugaste contra ese oponente que sí sabía jugar, te sentiste totalmente impotente. Te preguntaste, ¿por qué será que esa jugada que siempre me ha funcionado hoy no? ¿Es que el juego es culpa del juego? Pues no. Y te voy a dar un golpe de realidad. Has estado jugando mal esta franquicia.
pero ¿cómo es que me estás diciendo de que he estado jugando mal si gano partidos? Sí, estás ganando partidos en este juego, pero ya vimos que para FC26 eso no funciona. Y te voy a contar algo, de FC24 a FC25 también nerfearon lo que estaba más roto, por ejemplo, los cabezazos. O sea que las mecánicas rotas van a cambiar año con año, pero las bases, los fundamentos, como te digo, cómo defender, son los mismos desde FIFA 14, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en los fundamentos. Lo roto es importante, no te voy a decir que no, siempre es importante aprender que lo que está roto te puede dar 1 o 2 partidos y lo mejor de todo es que tenés que aprender a defenderlo porque te lo van a explotar, ¿no? Bien, para mí este es el error más común, más repetido entre los jugadores que se quedan entre comillas buenos y que nunca se separan de los demás para hacer lo mejor, tu mejor versión, ¿no? Pero no solo eso es lo malo, lo peor es que te dejes estancado porque te toca el siguiente juego desaprender todo eso y volver a aprender otra vez. Entonces te vuelves lento y al final en realidad nunca mejorás franquicia con juego, ¿no? Ahora, mira, ¿por qué jugadores como Anders Bergen es tan bueno en todos los juegos? Pues porque es que este muchacho es excelente en lo básico. ¿Cuántos goles de trivela le has visto a Anders en los eventos profesionales? ¿Cuántas veces le ves hacer el L1 triángulo de primera? Este muchacho juega bien básico, pero lo hace con una precisión y con una perfección que nadie más en este momento tiene o muy pocas personas dominan, ¿no? Por cierto, si hay algún profesional que a mí me gustaría que observara, ver cómo juega, es este muchacho, este Anders, de verdad que es buenísimo, ¿no? Bien, entonces, ¿querés dejar de ser un jugador de mecánicas rotas y convertirte en un jugador muchísimo más completo en cualquier FC, en cualquier FIFA que jugues? Bien, primer paso, identificar cuáles son esas mecánicas rotas del año, aprendí a usarlas, pero no dependas de ellas, no las repitas una y otra vez y sobre todo aprendí a defender. Paso número 2, entrenate en los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? La defensa, los cambios manuales, transiciones ofensivas, lectura de jugadas, observar el espacio, explotar el espacio. Y si necesitas ayuda con eso, aquí te digo de que en FC26 vamos a empezar a dar este tipo de tutoriales para que juntos mejoremos en ese juego. Paso número 3, analizar los partidos de los profesionales. No solo mirar los goles, mírate uno o 2 partidos que mires, vas a saber cómo jugar, ¿no? Paso 4, grabate los partidos y luego vuelvo directo a decir varias veces, grabate los partidos y mira cuántos goles hiciste por tu calidad y cuántos goles hiciste por mecánicas rotas. Y parte número 5, no te obsesiones con solo ganar rápidamente. Trata de obsesionarte con jugar un poco mejor. Cuéntale a todos que hay un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, se siente poeta. Y si llegaste hasta acá, felicidades, porque de verdad me has demostrado que quieres dar ese salto de calidad real. Comentame final si llegaste hasta aquí, así voy a saber que te viste todo el video. Ahora bien, esto no se queda así. Ya te presenté cuáles fueron estos 5 errores que para mí frenaron a miles de jugadores de dar su mejor versión, de dar ese salto de calidad, pero no te quedes solo con esta información. Andate a FC25 y empezá a practicar. Y muy bien, nosotros acá, nuestra meta en este canal es que mejoremos todos. Así que para FC26, ahí vamos a estar, vamos a darle duro. Así que dale like, suscríbete, seguinos para más y vamos todos. Recordad que aquí nosotros vamos a traer estrategias reales para conseguir resultados reales. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!